Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy nos acompaña un músico cuyo vínculo con la música comenzó incluso antes de nacer y que ha recorrido un viaje que va desde el contrabajo clásico hasta el universo del handpan, pasando por el rock, el tango, el folclore y los sonidos étnicos que le cambiaron la vida. Hoy venimos a conocer su historia, capa por capa, nota por nota. Pablo Crespo, bienvenido. Muchas gracias por esta propuesta, por la invitación. No, gracias a ti por aceptar que, digo, además sé que tienes muchas ocupaciones, entonces el que te hayas dado el espacio para mí, la verdad es muy importante y se te agradece. Con placer. Bueno, pues vamos a arrancar y me encantaría preguntándote, ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con la música? Eh, el primer recuerdo es quedarme dormido escuchando los ensayos de mi mamá con sus bandas de folclore. Okey. Recuerdo que ella me decía que me quedaba dormido en los pasillos porque a mí me gustaba escuchar y me vencía el sueño, pero me llamaba la atención la profundidad del bombo legüero, los ritmos folclóricos, cómo fusionaba ese contratiempo con el piano. Sentía como una energía, ¿no? Y ya eso me parecía un universo hermoso. Claro, un hijo de la música totalmente. Entonces, Eh, todo el tiempo sonaba música en tu casa. todo el Todo. tiempo desde el lado de mi mamá son todos músicos. Y de hecho nuestras juntadas no son juntadas si no hay una guitarra y no hacemos música. Okey. ¿Y qué otra cosa hacías como niño? Digo, además de la música, ¿qué te gustaba jugar? ¿Qué hacías? No, yo creo que soy de una generación que la verdad tuvimos una hermosa infancia porque todavía había mucha seguridad en la calle. Yo vivía justo frente a una plaza de juegos, entonces desde muy chiquito uno abría y cerraba la puerta de su casa desde los 5 o 6 años y era amigo de los vecinos y todo, y uno jugaba hasta que se hacía de noche y ya volvía a la casa. Ay, qué bonito. Y en cuanto a música, a instrumentos, bueno, ya nos platicaste de lo de tu mami, pero ¿qué te llamaba o más la atención cuando eras pequeño? Arranqué, creo que de la mejor forma que se puede arrancar, que es jugando. Eh, los instrumentos musicales estaban ahí, entonces yo jugaba a que era, no sé, el guitarrista que tocaba con mi mamá y tocaba cualquier cosa. Okey. O agarraba el piano y lo exploraba desde esa espontaneidad que tienen los chicos, que es tan maravillosa. Después, bueno, mi primer acercamiento a lo más académico no fue tan romántico, porque la primera banda que a mí de chico me llama la atención fue Kiss. Oh, okey. Pero yo creo que me llamaba más la atención porque estaban pintados y todo ese look, ¿no? Claro. Imagínate en esa época, ¿no? Que nada, la televisión, uno tenía una hora para ver un dibujito animado, qué sé yo. Esos personajes eran mucho para, un chico chiquito. Entonces yo le propongo a mi mamá, tendría unos 6 7 años, me acuerdo que la guitarra me quedaba gigante. Y le digo, ma, yo quiero tocar la guitarra, claro, porque yo quería hacer Kiss. Sí. Sí. Y claro, y me mandan a una profesora de guitarra, que era una señora grande y me enseñaba unas zambas acá argentinas, y yo estaba re enojado, porque no tenía nada que ver. Este,
Pero bueno, todo después también visto a la distancia tiene esa cosa tan linda, ¿no? De Claro, recuerdo. ya. ¿Y fue tu única profesora? ¿Después cambias o cambias de instrumento? No, o sea, creo que con esa profesora no duré mucho, Ujú. pero como ya te digo, los instrumentos estaban ahí como cualquier otra cosa de la casa. Claro. Entonces era desde lo lúdico. Antes, viste que cuando nosotros éramos chicos nos aburríamos, que ahora no existe más el aburrimiento. Sí, Con los celulares y todo, los chicos tienen algo inmediato. Y cuando nosotros éramos chicos, por ahí llovía y te aburrías. sí. Entonces los instrumentos estaban ahí y me gustaban, entonces yo jugaba. Y así fui aprendiendo a tocar piano, qué sé yo, saqué, bueno, o Susana, no sé si allá se dice igual, en las notitas negras del piano, y aprendí Ajá, la pentatónica. Y en la guitarra, bueno, me acordaba los acordes y jugaba y agarraba el bombo y le sentía, viste, el sonido oscuro en el parche, el sonido brillante en el aro. Entonces, ya ahora me doy cuenta, ¿no? Iba adquiriendo los conceptos de matices, de golpe brillante, de golpe oscuro. Y creo que de chico también todas esas cosas, al ir asimilándolas con tanta naturalidad, hacen que generen unas raíces que después es como hablar, claro. ¿no? Sí, Uno de chico habla con el papá, con la mamá, con los vínculos y hablas perfectamente un idioma. Y esto fue así, aprender de chiquito a hablar un idioma. claro. Fíjate que a lo largo de las entrevistas he aprendido, gracias pues a todos estos grandes músicos que han pasado por aquí, que no es enseñanza formal, es incluso tomar un instrumento, jugar, hacerlo uno solo, eso ya es enseñanza formal. Entonces ya le cambié nombre a enseñanza académica. Entonces, ¿en qué momento llegas a lo académico, a un conservatorio, al contrabajo, tengo entendido, ¿verdad? Exacto. Bueno, esas cosas, ¿no? Siempre me apasionó el contrabajo y el cello. Ok, Eran instrumentos que yo sentía que tenían como una mística. Eh, y realmente no era fácil acceder a un profesor o mismo a un instrumento. Entonces cuando me entero que existía un conservatorio municipal, que era gratuito, en esa época no estudiaba tanta gente en el conservatorio, entonces uno se podía quedar tocando todo el día, porque habían aulas disponibles. Entonces, nada, me enteré. Yo antes ya había arrancado con guitarra en otro conservatorio, me enteré que en otro había contrabajo. Y bueno, empecé a estudiar, empezó una pasión muy grande porque conecté desde un lugar con el instrumento. Con trabajo vos te lo pones encima, ¿viste? ok, Entonces sentís un vínculo con el instrumento, porque vos estás vibrando junto con él. Entonces es como que yo siento que un poco de mí sale con ese sonido. ok. Wow, Y no, por ahí con otros instrumentos no pasa tanto, o pasa distinto, qué sé yo, ahora por ahí pensando, sí, quizás con un instrumento de viento uno tira su aliento, ¿no? Su ánima, y tiene también su magia. Pero con el contrabajo en mi cabeza pasaban todas esas cosas y creo que lo expresaba desde ese lugar, ¿no? Desde sentir que ese sonido, que esa información que salía, llevaba un poco de mí también. claro. ¿Y cómo fue ese salto del folclore, de tener siempre folclore en casa, a la música clásica? Bueno, la llamada clásica. Sí, eh,
Eh, siempre, nunca hice demasiada diferenciación en la música. Sí, De hecho, por ejemplo, eh, yo creo que entre todo lo maravilloso que es la música, a mí no me gusta, por ejemplo, muchas veces desde lo académico miran con cierto nivel de superioridad a la música trap o a la cumbia. Y yo creo que ahí uno ya empieza a perder la esencia, ¿no? De lo que es la música, porque lo primero que viene a hacer la música es hacernos bien al alma. claro, Y si alguien se siente identificado con un estilo o con lo que sea, ¿quién soy yo para juzgar eso, ¿no? Eso que la persona siente. claro. Yo creo que cuanto más, como todo en la vida, ¿no? Cuanto más aprendemos e investigamos y nos enriquecemos, tenemos más matices y más sutilezas para poder apreciar lo que sea. Y en la música pasa eso. Si hacía música clásica, la respetaba desde ese lugar de la excelencia, Claro. porque la música clásica tiene que ser excelente. Si hacía folclore, lo respeto desde la raíz, desde el sufrimiento o desde lo que el compositor quiso expresar y desde ese peso que tiene el folclore nacional acá argentino, que tiene todo el tiempo un contrapunto que, nada, que hace que algo pase adentro de uno, ¿no? Sí. Y así con toda la música. A lo último que llegué, que fue al sound healing, o a la música, a las terapias musicales, a las terapias sonoras, Sí. creo que llegó en un momento de mi vida en el que yo tenía una madurez en la cual podía juntar todos los condimentos de mi recorrido y ponerlos ahí, pero de un lugar completamente distinto. Porque uno siempre cuando toca quiere, quiere ser el protagonista. ¿No? Uno siempre quiere ser, viste, Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, uno siempre quiere ser Slash, Sí. de lo que sea. Y en el sound healing, o en la terapia de sonido, es todo lo contrario. Uno tiene que ser un canal de transmisión para poder llegar a lo que la persona que está recibiendo necesita. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es despojarse de ese rol protagónico. Claro. Y para mí es como la expresión máxima de lo que puedo hacer con música. Wow. Qué genial. ¿Y cuánto, de qué edad más bien entras al conservatorio y cuánto tiempo estás ahí con el contrabajo? Entré con el contrabajo entre los 15 años Ajá. y me pasó algo muy raro. Acá en Argentina no había una escuela de contrabajo como habría con otros instrumentos clásicos, como el violín o como un clarinete. Ujú. Entonces, yo quería ser contrabajista de música clásica en esa época. Me preparaba, estudiaba 10, 12 horas por día, todos los días. Y me empezó a pasar que tocaban orquestas pequeñas y uno siempre desde su soberbia se cree que sabe un montón. Y cuando empecé a postularme a las grandes orquestas, es como muy doloroso porque uno se prepara un montón, por ahí te preparás 6 meses, 7 meses, y te descartan al instante si no les gusta. Por eso 2 segundos que tocas. Te dicen, bueno, gracias, y no te dicen nada. No te dicen, mira, quedaste afuera porque tocas horrible. No, no te dicen nada. Entonces es como mucha incertidumbre, uno tiene que estar muy, muy fuerte. ¿Qué pasó? Mi profesor de toda la vida era un excelente profesor, pero era un profesor tanguero. Ok. Entonces, nunca él iba a poder darme la información que yo precisaba. Porque la música clásica es otro concepto.
Entonces, en un momento vino un compañero que le agradezco toda la vida y me dijo, vos, Pablo, tendrías que estudiar con otro profesor. Y yo en ese momento, desde mi soberbia, le dije, pero este no sabe nada. Pero después me quedó rebotando eso que él me dijo, como, ¿viste? Como una pelota de ping-pong que te rebota en la cabeza. Digo, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a llamar al mejor contrabajista de la Argentina, al solista de la Filarmónica. En ese momento, Oscar Carnero, un ser de luz maravilloso. Él ni se debe acordar de mí, pero para mí fue un ser de luz. Eh, claro, yo hacía todo mal para la música clásica. Agarraba el contrabajo mal. Entonces, si yo entraba a postularme y agarraba el contrabajo, antes de tocar una nota estaba descalificado. Okay. Entonces él me enseñó todas esas cosas que mi profesor las desconocía tanto como yo, mi profesor original. Okay. Entonces ahí tuve que hacer como un reset y como reaprender todo, porque tuve que aprender a sentarme de una manera, agarrar el arco de una forma, apoyar la mano, el vibrato, tenía que tener un orden, una claridad, el hombro. Y en esa época, uno, si se quería grabar, agarraba el doble casetera, ¿no? Y tocaba rec y Claro, play. sí. Y yo me grababa siempre, porque yo era mi peor juez. Y escuchaba las grabaciones de antes y de después, y ahí entendí cómo el sonido eh, es radicalmente diferente si uno emplea una técnica prolija y correcta. Entonces dije, wow, claro, o sea, yo creo que me miraban entrar y ya estaba descalificado para la música clásica. Sí. Es como, no sé, querer ir a competir a la Fórmula 1 y, qué sé yo, llegar con un Toyota Etios, algo así. ¿Viste? Una palmadita en la espalda y siga, muchachos, sigan. Claro. Dios. Y entonces, ¿qué pasa con el contrabajo al final? Bueno, ahí ya era grande, ya estaba por casarme y por suerte pude entender qué fue lo que pasó de no llegar a primera división, digamos, a la Grandes Ligas. Me perfeccioné mucho, pero ya no tenía el tiempo para dedicarle como para estar en ese nivel de competitividad. Sí. Entonces ahí creo que entra una pequeña crisis que fue la única que tuve en mi vida de agarrar como un cierto enojo a la música, Okay. porque para todo esto yo estudiaba con trabajo, ya había empezado a trabajar en tiendas de venta de instrumentos musicales, Oh, tenía mi banda de rock e iba al conservatorio. Entonces lo único que me faltaba era comer cuerdas de guitarra, porque todo era relacionado a la música. claro. Y me agarró como una especie de enojo, como que me enojé. Y salvo el trabajo, que era el sustento de mi familia, dejé todo, como por 2 años. Eh, y creo que estuvo bien porque es como, viste que vos podés estar con tu mejor amigo y lo amás con toda el alma, pero si lo ves todo el día, todos los días, llega un punto que decís, che, nos separamos un toque porque no te aguanto más. Te amo con todo el alma, pero no te aguanto. Entonces es como que respirás y reseteás y después volvés de vuelta con todo ese cariño, ¿no? Y creo que un poco me pasó eso. Este, ahí el contrabajo quedó en un segundo plano, porque lo empecé a usar, empecé a tocar una banda con unos amigos que hacíamos medio country y bueno,
Iba por ese lado que era divertido. Sí, Este, y como que quedó ahí como más chiquito desde el protagonismo que tenía. claro, Y después, bueno, ahí ya descubrí el handpan y mi vida explotó desde claro. ese lugar. Sí, sí, sí. Antes de pasarme para allá, ¿cómo se llamaba tu banda de rock? La de rock. Se llamaba La Máquina de Huesos Oh, por un disco de Tom Waits que se llama Bond Machine. okey. Nosotros éramos muy fanáticos de Tom Waits. Nuestras noches con mis amigos no eran de salir de joda. Nos sentábamos a escuchar música y tomar alguna bebida o tomar café. Pero era eso, sentarnos a escuchar música y a charlar. Sí. Y antes del handpan, digo, también Sí. formas grupos de tango y folclore, ¿verdad? Uf. He tenido grupos, bueno, con mi mamá tuvimos un grupo de tango y folclore. Tocábamos Okey, así en peñas y demás, una época muy linda de compartir eso con mi mamá y con un amigo. Este, pero creo que pasé por todos los estilos musicales, hice música punk. oh, De hecho, cuando hacía música punk también tocaba música clásica. Entonces yo iba a tocar de traje y abajo de la camisa tenía la remera de los Ramones. Entonces era como un alter ego, ¿viste? Como Clark Kent y Superman. Me sí, sacaba sí, la sí, camisa y me iba a los festivales de punk. claro. ¿Y cómo se vive esa transición entre géneros tan distintos además? Era Claro, maravillosa, porque ya te digo, fue toda la época de los 90, principios de los 2000, que acá había una movida musical en ese estilo gigante. Entonces, la música clásica me encantaba, tocar en una iglesia con esa acústica, esa reverberancia, seguir la batuta del director, ¿no? Como eso marca toda la diferencia. Y salir de ahí y ir a un antro, le decimos acá, a un galpón oscuro, este, con gente rara, pero con unos códigos. Nunca me pasó nada, nunca ni me robaron, ni me trataron mal, todo lo contrario. sí, Y que sea algo así tan. Nada, era muy lindo, muy lindo. claro. Y todo esto, bueno, con tantos elementos, es lo que te lleva a improvisar, a componer, supongo, también, ¿verdad? Bueno, lo que más disfruto es improvisar. Okey. De hecho, por ejemplo, bueno, casi todo lo que es la terapia sonora está improvisado en base a lo que uno va sintiendo energéticamente que va sucediendo. Eh, y también está pensado desde un lugar que la persona que lo está recibiendo no tenga un sustento de donde agarrarse. No es que yo puedo tocar una canción, Ujú. porque a ellos le estaría dando una información de dónde agarrarse. Entonces es una improvisación constante. Claro, Es lo que más disfruto. Es lo que más disfruto. Me parece como, nada, entrar como en una sintonía muy linda. claro. La parte de trabajar en la tienda de instrumentos musicales, ¿eso nunca lo dejaste? Ya no trabajo más. eh, Pasé por distintos jefes, como Okey, distintas empresas. Todas fueron muy, muy generosas conmigo. okey, Eh, y la última, que fue como la más importante, nosotros acá en Argentina era una de las principales importadoras y representábamos marcas. okey.
Entonces, sponsoreábamos a grandes músicos. Ya. Eh, y eso me llevó también a estar un poco en contacto con las grandes ligas de música, ver cómo es la dinámica, cómo es el músico que toca para el músico, ¿no? Que son todas cosas que por ahí uno, cuando está del otro lado, del lado espectador, no se da cuenta. Pero hay músicos que, qué sé yo, que súper cuidan a su team de laburo y tocan siempre con los mismos, hay otros que no, que van cambiando. Entonces esa dinámica de la música popular, ¿no? Claro. De cómo esto ese mundo también es súper interesante, súper lindo. Sí, cómo no. Y aparte tener contacto con tanto instrumento, ¿no? Yo siempre lo comento aquí con los chicos, los muy pequeños, el olor. Así como hay gente Sí. que le gusta entrar a una papelería y oler el papel y los libros, ¡ay, el olor de los Mirá, instrumentos! me hiciste poner la piel de gallina. Sí, Es que es así. O sea, los instrumentos de madera tienen un olor, los instrumentos de sí, metal también. Y ya desde ahí uno conecta con ese universo maravilloso. sí, 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 sí. Bueno, me tocó la internet y las redes sociales cambiaron mucho las reglas del juego, pero cuando yo arranco, o sea, imagínate hace 29 años que arranqué a vender instrumentos musicales, se manejaba mucho la compraventa. Ah, ok. Y ahí sí era muy importante el conocimiento de uno. Porque uno, acá existía como un periódico, un diario que se llamaba Segunda Mano, que uno llamaba por teléfono y decía, hola, sí, tengo una guitarra para vender. Entonces, anotaba y uno iba al puesto de diario y lo compraba y se iba fijando. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros en la tienda de música vendíamos cualquier instrumento, pero nosotros veíamos en segunda mano, se vende violín. Ok. Entonces yo cuando iba a ver ese violín, que por ahí era del tatarabuelo del que estaba ahí, yo ya tenía el conocimiento de verlo y saber si era construcción alemana, construcción francesa, construcción italiana, si era de autor, si era de fábrica. Y toda esa adrenalina, ¿no? De ir llegando al lugar, ver con qué me iba a encontrar. Sí. eh, las charlas con la gente, que te contaran de dónde venía el instrumento, eran súper apasionantes, Sí, súper cómo apasionantes. sí, la historia, híjole, ah, qué bonito. La historia Me del hiciste también instrumento. recordar un montón de cosas también. Es que me tocó, perdón, hago el paréntesis, ¿no? Con una tía abuela que tenía un piano en la casa de esos viejitos y platicaba, ¿no? Cómo había llegado por barco desde Europa aquí a México, ¿no? Entonces, bueno, que había tardado muchísimos meses, ¿no? Y bueno, nunca supimos a quién le perteneció, ¿no? Pero bueno, Es que los instrumentos musicales deben tener unas historias tan apasionantes atrás, claro, tan apasionantes. A mí, por suerte, mirá, te voy a contar una pequeña anécdota. sí. Tengo una alumna, 81 años, hace poquito me regaló su acordeón. Uf, Ella a los 70 años arranca con un cáncer, le empiezan a hacer rayos y empieza a perder la sensibilidad en las piernas. Entonces le dijo al doctor, no quiero más rayos. Le dijeron, si no te hacemos rayos, te quedan 3 meses de vida. Ella le dijo, yo me muero cuando yo quiero. ok. Esto, cuando le dan 3 meses, hace 11 años. Wow. La otra vuelta vino, siempre llega con una sonrisa, feliz. Vive como, te dijera, a 60 kilómetros de la escuela. Ok. Viene feliz. Llegó un día, me trajo su acordeón. ¿Qué pasa? Ella era monja hace 50 años. Y el único momento que tenían las monjas para divertirse era cuando ella les tocaba el acordeón. Era su momento de diversión.
Y ella no lo quería vender, porque por ella tenía una carga, imagínate, la Sí. carga de vida que tiene ese instrumento. Y me lo regala porque dice, yo quiero que lo tenga alguien que lo sienta desde el lugar más o menos que yo lo siento. Mm. Si bien yo nunca voy a poder llegar a sentir lo que ella siente por ese hermoso instrumento, pero imagínate la carga de vida que tiene ese instrumento adentro, ¿no? Claro, sí. De alegrarle la vida a la gente, a las monjitas que estaban ahí, que era su momento de felicidad, de ella con sus manos y el movimiento y ese baile que tiene el acordeón, de generarles esa felicidad, ¿no? Sí, Es maravilloso. sí. Ay, qué bonita historia. Y bueno, Sí. pues nos seguimos con esa línea. Entonces, los instrumentos étnicos, ¿cuándo aparecen en tu vida? Siempre me apasionaron. ¿Ok? Y en la primera tienda que yo empiezo a trabajar es acá en Buenos Aires, hay una calle que se llama Talcahuano, que es una tienda de música pegada al lado de la otra. ¿Ok? Deben haber en 6 cuadras 50 tiendas de música. Y yo era el raro, yo era el que le gustaban los instrumentos raros. Entonces todos vendían guitarras Fender, Gibson, baterías Mapex, Tama, Yamaha. Y claro, cuando caía alguien a vender un instrumento raro, étnico, decían, no, mira, anda a verlo a ese Pablo que está ahí en ese local, a ese le gustan esas cosas. Entonces todo el tiempo me llegaban esos instrumentos que a mí me apasionaban, que no se vendían tampoco. Entonces yo me los compraba y los empezaba a investigar. Y siempre me pasó que yo tenía que sentir como que el instrumento tenía su espíritu. Si el instrumento no tenía espíritu, seguía su camino. Mm. Si el instrumento tenía espíritu, se quedaba conmigo y me acompañaba. En ese momento yo ni sabía que existía el sound healing. Ujú. Me gustaban los instrumentos que tuvieran un matiz, que tuvieran un sonido que no se encontrara en ningún otro lugar y que generalmente eran instrumentos folclóricos que venían, qué sé yo, de Europa o de África o de Japón o de China, y por ahí tenían un montón de años. Y para mí era un desafío eso, ¿no? Entenderlo, entender qué información querían dar en ese lugar, con ese instrumento. Eh, entonces de repente tenía un montón de instrumentos rarísimos, que todo eso, ¿no? El universo a veces nos ordena las piezas, ¿no? Sí, Terminó desembocando cuando conozco el Sound Healing y digo, todo este viaje fue para esto, para llegar acá claro. y tener todo esto, todos estos matices, todas estas caricias tímbricas para la gente, para poder yo brindarlas. Ok. Y viene el Sound Healing junto con el Hampan en 2018, ¿verdad? Bueno, ¿O eso eso viene también, después? como te digo, cuando uno lo mira a la distancia, y quizás si uno lo ve en una película, vos decís, no, esas casualidades solo pasan en las películas. ¿Cómo consigo yo un Hampan? Vamos a arrancar por ahí. Eh, Cae una española a la tienda de música, me pregunta si tenía hang, en ese momento ni se llamaba Hampan. Claro, cuando me dijo el nombre de un instrumento que yo no conocía, digo, esto no puede ser. Me pongo a investigar y cuando veo un video de un hang, fue algo como muy fuerte, ¿no? Sentí que yo quería tocar eso y nada más. No me importaba más nada, yo quiero eso. Y en ese momento era inaccesible porque solo se hacían en Suiza, había que convencerlos a Félix y Sabina, que son los creadores. Uno entraba en una lista de espera interminable y si los convencía, y después había que ir a Berna, a Suiza, a buscarlo. Entonces, bueno, empecé a investigar por eBay
y claro, los bids, las subastas de un Han llegaban $30.000, qué sé yo, los compraría un jeque árabe, viste, que no tenía problemas de finanzas. Bueno, quedó un poco desilusionado, pero bueno, poco a poco se empezaron a fabricar fuera de Suiza, y en esto, de esto que yo te comenté, que nosotros sponsoreábamos a grandes bandas de acá, de Argentina, en el local donde yo trabajaba, una de esas bandas era un grupo en su momento muy importante acá en Argentina, que se llamaba Los Nocheros. ¿Los qué, perdón? Los Nocheros. Nocheros, ok. Era un grupo de folclore que muy buenas voces, nosotros los sponsoreábamos. Yo tenía buena amistad con el baterista, que se llama Guido. Entonces le digo, che, Guido, mira, un día que viene, ¿no? Porque eran de Salta, están a como 1500 kilómetros de acá. Vienen, le digo, Guido, vos tenés que conocer este instrumento, le digo. Y se lo muestro en internet. Tic, 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 tic. Claro, le explotó la cabeza. Y como él tenía así, jugaba en primera, era un primera, consigue un sponsor de Colombia, que fabricaban en Colombia, y le mandan unos handpans. Nada, le llegan allá a él. Y un día me llama y me dice, che, Pablo, ¿vos qué haces mañana? No, nada, le digo. ¿Me puedes ir a buscar al aeropuerto? Sí, obvio. Lo voy a buscar al aeropuerto. Baja como con una mochila. Dice, bien, vamos a comer por ahí, me dice, vamos a comer, charlamos, ¿viste? Es una persona muy interesante en su diálogo, la verdad es un libro abierto, Guido. Terminó de comer, me dice, toma, esto es para vos. ¿Qué cosa? Un hampa, me dice. ¿Cómo un hampa? Sí, me dice, porque vos me lo mostraste y me cambiaste la vida. Oh, Así que yo te regalo esto. Me dice, pero ahora llévame al aeropuerto porque me vuelvo. O sea, él viajó 1000 kilómetros, me trajo el hampa de regalo y se volvió. wow. Ahí arranca mi vida con el hampa, imagínate. O sea, ya arrancó así. Sí. De ahí en más. Y en ese momento yo tenía un celular muy berreta, el más berreta de todos, pero que ya grababa. Claro, yo quería conseguir información de handpan y no existía en el mundo. Entonces, como mi celular soportaba a lo sumo 3 videos y ya empezaba a andar lento, me abro un Instagram para yo subir mis videos. Me grababa ideas de qué hacer con el hand y le puse handpan tips. Pero lo dejé abierto para que cualquiera lo pueda ver. Claro, me empezaron a llegar eh, conversaciones de todo el mundo, o sea, de todo el mundo me decían, che, qué bueno lo que estás haciendo, por favor subí más, que me resirve, que tengo un hang y no sé qué hacer. Ok. Y claro, ¿qué pasaba? Yo volcaba todo mi conocimiento de los otros instrumentos en el hang. Entonces decía, bueno, hoy voy a tocar como si fuera un pianista. Entonces yo me imaginaba tocando el piano en el hang. Hoy voy a ser un clarinetista. Entonces trataba de imaginarme tocando el clarinete en el hang. Y creaba como cosas. Sí. Y eso hizo que un montón de gente empezara a tener lenguaje en el instrumento y me empezaron a conocer. ¿Qué pasó? Arranca la pandemia, ¿no? De eso todos sabemos de qué se trata. Sí. Como yo trabajaba vendiendo instrumentos, tenía como un permiso esencial porque yo salía o sea, vendía como, o sea, la tienda estaba cerrada, pero a mí me compraba, yo iba al local, a la tienda, agarraba los instrumentos y los repartía por los que querían comprar. Me contacta una chica que casualmente vivía a 8 cuadras de mi casa, de casualidad, porque, viste, Argentina es gigante, me podían llamar de cualquier lado, Sí. que era acá en Argentina una eminencia en Sound Healing, Ok. que tenía un hand original suizo y no sabía tocarlo, y me vio por las redes. Claro, entonces como en pandemia no había nada que hacer,
Yo me pasaba todos los días en la casa de ella, le enseñaba a tocar jam y ella me enseñaba cómo trabajar terapias de sonido. Ok. Desde ese lugar de orden, ¿no? De despojo, porque, ya te digo, yo creo que lo que más me costó fue eso de sacarme el ego. Es muy difícil. Sí. Entonces me enseñó el lenguaje de los gongs, ¿no? Del respeto que hay que tener ese instrumento tan poderoso, tiene esa información tan abarcativa, ¿no? Sí. Y de entender hasta dónde dar para no incomodar a la gente, o de los matices más sutiles de los cristales. Y bueno, después puse en juego todo mi conocimiento de los instrumentos étnicos al servicio de la terapia de sonido. Claro. Y desde tu conocimiento, ¿qué tiene el handpan que conecta de manera tan profunda con la gente? No lo sé, no lo sé, pero es tanto, mirá, me pasa, yo cuando hago una terapia de sonido, mmm, si vos ves, más o menos el lugar en el que yo armo deben ser unos 6 metros por 1,5 metros y está todo lleno de instrumentos. Ok. Por ejemplo, ayer hice una terapia de sonido, ayer a la mañana tenía desde un shaili tambur de Turquía, había cuencos, gongs, habían ocarinas, habían flautas cheroquis, tambores chamánicos. Fácil de haber 60 instrumentos. Yo te puedo asegurar, la gente está acostada, relajada. El handpan lo meto a los 40 minutos que la gente está ya en un estado de meditación profunda. La gente se acerca y me dice, che, en un momento sonó un instrumento, no lo están viendo. Por el único que me preguntan es por el handpan. Tiene algo que es tan, no sé cómo llamarlo. Ya, si uno lo ve, es un ovni, un plato volador. Entonces ya llama la atención. Ahora, si uno lo escucha, le pasan cosas. Sí. Yo no te sé decir qué, pero la gente no puede ser, no le pasa desapercibido. Y tiene algo que es hermoso, que es que sacó de lo académico a todos los instrumentos musicales. Ok. No tenés que saber música, no tenés que entender qué está pasando, pero están pasando cosas maravillosas mientras que vos estás ahí vinculándote con el instrumento. Claro. Mirá, actualmente en la escuela deben ser unos 83 alumnos, 85 alumnos. Yo te puedo asegurar que más del 80% por primera vez en su vida que tocó un instrumento fue el handpan, y el target de edad es de 45 a 80. Ok. Y que tengan esa conexión y que sientan que pueden, que por ahí es algo que tuvieron siempre como reprimido, querer hacer música. Me pasa mucho que la gente llega con mucha vergüenza. Ok. Entonces, por ejemplo, los grupos en general arrancan de 12 personas y me mandan mensajes privados y me dicen, che, pero mira, yo viste, nunca hice música y me parece que por ahí si va alguien que sabe música, yo por ahí... No, le digo, mira, esto es el dicho zen, la meta es el camino, esto es eso. Le digo, y lo más importante, yo creé una metodología que después la copiaron en todo el mundo, es que vos el primer día de clase llegás acá y te vas con un handpan, te lo llevas. Porque la gente no tiene un handpan. Claro. Y realmente, lo lindo es lo que pasa de la puerta para afuera. Cuando vos te vinculás con el instrumento en tu casa, en esa comunión de ida y vuelta.
Acá también, después los grupos nos hacemos amigos, vamos a comer pizza después de la clase y todo. Pero esa interacción con el instrumento necesita de estar solo con el instrumento y de estar tranquilo. Y lo que yo les digo a la gente, yo les voy a enseñar un lenguaje, pero cada uno tiene un lenguaje. Esto va a ser mi lenguaje, o si acá hay un profesor que es otro, va a tener otro lenguaje que les va a expresar, distinto al mío. Pero ustedes lo más importante es que en una parte dedíquensela a estudiar lo que nosotros les decimos. Pero otra parte que va a ser igual o más de importante es que ustedes jueguen, vuelvan a jugar, vuelvan a ser chicos y utilicen el handpan como juguete. Jueguen, diviértanse, expresen. Ahí es donde nace lo lindo. Si ustedes se quedan en, no, sí, bueno, esto es un 2/4, que no enseño por ahí, pero ¿no? La nota se toca así. Sí. Aparte lo que tiene el handpan es que no existe una forma correcta de tocarlo. Ok. Si yo te enseño a tocar con trabajo, existe una forma. ¿Está bien o está mal? Con el handpan no pasa eso. Yo, por ejemplo, el handpan tiene una nota chata y adentro tiene un circulito que está como metido para adentro. Y lo que yo le digo a los alumnos es, miren, todo lo que yo les voy a decir es lo que a mí me sirve. Que no quiere decir que sea lo que está bien. Entonces yo te digo, no toques adentro del circulito, pero por ahí otro profesor que toque hasta más lindo que yo te va a decir, tenés que tocar dentro del circulito. Entonces eso también es re divertido. De decir, che, acá esto es para explorar, para divertirnos, para ver qué pasa. Ya lo quiero tocar. Pero, ¿sabes qué? Que, bueno, estaba viendo los videos y, bueno, a mí me tocó estudiar piano y Sí, salirse de ese paradigma, como dices tú, formal, ¿no? Busca uno como, a ver, ¿cuál es la técnica? ¿Qué tengo que hacer? Como decías, ¿cuáles son los tiempos? Esta nota es tal. Qué difícil salirse y, como dices tú, comenzar más bien pues, a sentir para después transmitir, ¿no? Entonces, exactamente. eso me enamoró, pero tremendamente, y por eso dije, tengo que hablar con Pablo, porque, porque qué instrumento tan maravilloso y bueno, me llamó mucho la atención también la escuela porque supongo, no lo sé, también es pregunta, es la escuela en donde estás enseñando a trabajar, bueno, a tocar el handpan, a disfrutar del handpan, pero está ligado con el sound healing, ¿verdad? Yo acá enseño solo handpan, tengo un Ok, equipo de profesores y aparte, o sea, yo trabajo haciendo terapias holísticas, terapias de sonido, y se dan formaciones acá de gongs, de cuencos, de no musicoterapia, sino terapia de sonido, pero no las doy yo, ok. porque siento que hay gente más capacitada para facilitar esa información. Entonces, dejo el espacio abierto para la gente que yo considero que lo puede expresar de un lugar. Viste que a veces cuando uno tiene demasiado incorporada la información, te cuesta expresarla. Ujú. Y yo creo que un poco me pasa eso con el cómo expresar o enseñar sound healing, porque es como algo que ya lo tengo demasiado incorporado y por ahí me siento que me voy a saltear cosas que siento que ya las tengo como yo demasiado digeridas y por ahí las paso por alto desde no darme cuenta. Claro. Cosa que no me pasó con el handpan, porque yo el handpan tengo que aprender a tocarlo de grande. Sí, 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 sí. Y es Entonces, no, 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 ¿cómo? adelante, no, no, dime. No, entonces, y siento un poco eso, ¿no? Que al haber tenido ese desafío
de aprender y de ser autodidacta también, porque yo con el HAM tuve que ser autodidacta, recogiendo toda la información que tenía de otros instrumentos, pero entenderlo me llevó a esto, a explorarlo, a usar la cabeza, y creo que eso me llevó a ser también más sutil al momento de poder transmitir la información para los alumnos. Claro. En YouTube tienes unos tutoriales de cómo empezar a tocarlo, pero tú hablabas también de esta metodología, está como incompleto, te voy a poner a trabajar. No. Es que, mirá, tocaste un tema importantísimo, porque soy malísimo con las redes. Okay. Y todo el mundo me decía, tenés que subir a YouTube, tenés que subir a YouTube. Claro, subí 3 videos, me subieron en short, qué sé yo, y dije, ya voy a contratar a alguien, esto hace como 1 año y medio. Okay. Pero el material lo tengo, está todo grabado, está mucho mejor que eso que está subido. Prometo 2026 ser un año en el que me ponga en sintonía con todo esto, que a mí lo que más me gusta justamente es esto, ¿no? Poder llegar a las personas y que tengan contenido. Claro. Creo que es lo más lindo. Hay una cosa muy interesante, lo que pasa mucho, nos queda poquito tiempo, ¿no? No, Nos queda pero no te poquito. preocupes, adelante, adelante. Lo que suele pasar con los alumnos, me pasa siempre, y yo siempre lo estoy esperando, que les llega el momento de tocar en vivo. En un momento tienen que tocar. No están más acá en esta contención, ¿no? En este abrazo de madre que se despojaron de la vergüenza y tienen que tocar para un público crítico. Sí. En general, te dirían prácticamente el 100% de las veces, es en el momento de relajación del yoga, del shavasana. Porque el Hamban está muy ligado al yoga. Entonces vienen corriendo y me dicen, Pablo, ¿qué toco? La segunda clase, la melodía de la quinta clase, hago un ritmo y freno. Entonces, lo que yo les digo es, llegó el momento de olvidarte de todo lo que aprendiste. Cuando vos te sientes con el handpan, olvídate de todo lo que aprendiste y empezás a sentir y a conectar con lo que vos querés decir. Da un discurso y poné las notas. No va a estar ni bien ni mal. El handpan te va a contener, no te va a pasar con un violín que vas a desafinar. Sí. El handpan te va a contener. No va a estar ni bien ni mal. Va a ser lo que vos quieras expresar. Siempre funcionó. Siempre funciona. Es la mejor herramienta que yo puedo dar al alumno que por primera vez sale del nido y se anima a abrir las alas. Qué bonito. ¿Es muy caro un hampan? Son costosos. Un promedio de un instrumento digno es de no menos de $800 y va entre 800 y $2.500 más o menos. Claro. En este momento, como todo, China está fabricando a grandísima escala. El tema es que China tiene buenos instrumentos, pero el instrumento bueno ya compite con el instrumento bueno de autor. Okay. Entonces se juega mucho con el desconocimiento. Acá en las tiendas de música ya hay handpans. La gente desde el desconocimiento compra y son instrumentos hechos por estampa que ya vienen desafinados y no se pueden afinar. Entonces por ahí no gastaron 800, gastaron 400, pero esos 400 que gastaron no sirven para nada. Claro. Porque es como que, no sé, si vos querés aprender piano y te dan un piano que no tiene una nota correlativa con la otra, está todo completamente desafinado. Ujú. ¿Qué? Y ponele que es un piano de 1800 que tiene toda la arpa podrida Mm, y que no lo puedes afinar. claro.
uno como profesor le tiene que decir al alumno, mirá, yo no te puedo enseñar en esto, porque te arruino. Si vos entendés que el instrumento así tocado está bien tocado, te estoy haciendo un daño. Entonces me pasa muchas veces que el alumno ya llega con el handpan muy contento porque uno se lo compra con esfuerzo, Sí, con ilusión, y es horrible tener que esa noticia, decir, che, mirá, la verdad te compraste un instrumento que no sirve. No sirve porque tampoco se puede mejorar. Eh, pero bueno, por eso también trato de brindar toda la información. Yo acá en la escuela tengo un showroom en el cual hay instrumentos de distintos autores de todo el mundo ok, y también hay instrumentos chinos y también hay instrumentos que a mí no me gustan, que son de autores, pero yo no digo nada cuando la gente viene y quiere probar. Yo dejo que la gente prueba y yo le digo, a ver, fíjate con cuál conectas. claro. Algunos están a la venta, otros tengo instrumentos de autores que me los dejan y si les gusta ese le paso el contacto del luthier y lo tienen que esperar porque en general un luthier tiene una demora de 3 4 meses, pero yo tengo el instrumento de él acá y si la persona dice, mira, me gustó este, le digo, mira, yo de este no tengo la venta, pero te paso el contacto, habla con él y arreglate. Pero está buenísimo porque no es lo común que guste el más caro, por ejemplo. Sí, O sea, la gente muchas veces me dice, a ver, tocalos vos. Entonces los toco yo, porque por eso no les suena, qué sé yo, y me dicen, me gustan ese. Y que yo, por ahí hay instrumentos de $500 a 3.000 y les gustó el de 700. sí. Y eso está buenísimo, porque conectaron desde lo puro, no desde lo sugestivo, decir, ah, el más caro es el mejor. Eso me parece Guau. maravilloso. Sí, cómo no. Lástima que no tiene uno, bueno, por ejemplo, yo estoy en un lugar muy pequeño en México que se llama Jalapa, en el estado de Ajá. Veracruz, aquí en el Golfo de México. Aquí no hay opción, o sea, no hay opción de ir a comprar un Hampam aquí para nada, ¿no? Entonces, casi siempre se tienen que, pues, bueno, o ir a Ciudad de México o a lo mejor verlo por internet, pero ahí cómo lo ven por internet, ¿cómo? ¿No? Bueno, yo acá vendo en todo el país, de punta a punta, de Ushuaia a La Quiaca, que son los extremos de la Argentina. Uh -huh. Y sí, me pasa mucho que o videollamada o le mando 85.000 videitos para que la gente conecte. Y también dentro de toda esta dinámica que fui creando, lo que yo le doy a la persona que compra un handpan, que me lo compra a mí, yo siempre le mantengo su valor de compra. Ok, Vamos a suponer, la persona compró un handpan de $1.000 y de acá a un año me dice, che, Pablo, me aburrí, me cansé de la escala, vení y si querés otro por $1.000 están esos, me lo cambiás, oh, o si ok, querés uno mejor porque tiene más notas y sale $1.200, me das la diferencia de los $200 y te llevas otro mejor. Pero también eso hace que uno se anime a acercarse con más seguridad al instrumento, porque a veces también pasa que en un primer impulso te gustó algo que después no te gusta tanto, te gustó más otra cosa. sí. Entonces, de esa forma, también uno puede ir probando y sintiendo si se siente más a gusto con sonidos graves, con sonidos agudos. No siempre más notas es mejor en un handpan. Ok, A veces un montón de notas marean y confunden para lo que uno quiere expresar. sí. Entonces por ahí uno se compró, no, yo quiero el que tiene 20 notas, que es un montón para un handpan. Y después no sabe qué hacer con las 20 notas. Sí, 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 Con 8 estaba recontra bien. claro. Entonces, a ver, si hay alguien aquí en México que quisiera comprar, ¿se podría poner en contacto contigo? Yo no, Para- no puedo enviar fuera de Argentina. no, pero para orientación, Sí, ¿sí? sí, pero con gusto, me encanta hablar de handpans Ya. y todo lo que esté a mi alcance para poder ayudarlos, pero con gusto. Genial,
Genial, yo sé que te lo van a agradecer. ¿Algo fuera de la música que te apasione? Soy muy fetichista con las cosas de la India. Muy bien. Si vos vieras acá la escuela, que también es mi casa ahora, está todo lleno de estatuas, de templos, de madera, de Ganesha, de Buda, Wow. de Sarasvati. Amo todo eso hecho con la mano, con la talla, a ver dónde pasaron la gubia, que sea antiguo, que tenga un resto de pintura que se fue con los años. Eso me apasiona. Wow. ¿Y tu familia qué papel juega en tu vida musical? Bueno, yo digo, por parte de mi mamá, eh, es, eh, fue desde donde saqué todo. Después tengo mi hermana, que tiene, no se dedicó a la música, pero es mucho más talentosa que yo. Oh. Yo tengo que trabajar para lograr algo, a ella le fluye, ¿no? Es como así, tiene como algo, un plus. Por parte de mi papá no, eh, creo que saqué los negocios por parte de mi papá. Qué maravilla. Bueno, ¿y algún consejo que le quieras dar a los jóvenes que te están escuchando y que quieran comenzar el camino de la música? Es un amigo al cual van a poder llevar a todos lados, una compañía, un refugio, un lenguaje. Me ha tocado tocar música clásica al lado de gente de todas partes del mundo, japoneses o no sé de dónde, alemanes. Compartíamos un mismo lenguaje, nos mirábamos, había complicidad. Siempre es es una buena lección y qué mejor en la vida que hacer algo primero para uno, ¿no? Desde alimentarse bien, hacer deporte, leer un libro, culturizarse, ¿no? O sea, nutrirse de esto. Y creo que la música es como una expresión humana extrema, ¿no? Nos lleva a un lugar muy lindo como humanidad. Así que nunca va a ser desacertado. Creo que si tienen el mínimo interés, no lo dejen pasar. Porque va a ser una gran compañía, un gran amigo, una gran amiga. Este, es un regalo de los dioses la música. Wow, qué maravilla. Ay, Pablo, ha sido un placer en verdad escucharte. Bueno, estar aquí contigo, tus comienzos, toda esta búsqueda, transformación y bueno, al final tu encuentro, este aterrizaje con el handpan, híjole, es maravilloso. La verdad me la pasé súper bien y Yo bueno, también. sí te tendremos que encargar esa página ya bien hechecita, pues 2026 va. va a venir con todo. Sí, porque yo sé que hay gente que está muy interesada en tu trabajo. Sí, Ahí estoy entre una de ellas, también ahí estoy yo en primer lugar, ¿eh? pero Entonces, con ahí gusto. te estaré dando muchísima lata con todo eso. Me Pablo, encanta. muchas, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces a todos los que nos escuchan, no se les olvide darle like, suscríbanse al canal, por favor, activen la campanita y si les gustó el contenido, compártanlo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias y un saludo a esa gente hermosa de México. Ay, muchas gracias, Pablo. Nos vemos. En el próximo episodio de Historias en Clave, prepárate para un viaje musical incomparable con nuestro invitado Pedro Moya, trombonista, director musical, arreglista y una de las figuras más versátiles y respetadas de la música latina. Desde su formación en Puerto Cabello, pasando por las orquestas más emblemáticas de Venezuela, hasta compartir escenario con leyendas como Rubén Blades, Óscar de León, Gilberto Santa Rosa y tantos otros, Pedro ha construido una trayectoria que es puro ritmo, disciplina y pasión. Hablaremos de sus inicios, de su paso por las grandes orquestas,
de sus giras internacionales, de su experiencia como miembro votante de los Latin Grammy y los Grammy y de su presente en España junto a la Orquesta Finisterre. Además, nos revelará detalles de su nuevo disco Vivir del Aire, una conversación profunda, inspiradora y llena de música. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.